¿Alguna vez te has encontrado en un silencio que, en lugar de darte paz, provoca un eco de ansiedad? Esa sensación sutil de que algo inmenso está a punto de cambiar, pero tu mente, acostumbrada al control, insiste en llenar ese vacío con urgencia y una falsa productividad. Muchos de nosotros, como adultos, cargamos estas preguntas, especialmente en los momentos de transición donde los viejos lazos se rompen o se presenta la promesa de un nuevo ciclo. Es el dolor silencioso de un duelo invisible, el duelo de patrones o del yo antiguo que necesita morir para que uno nuevo pueda nacer. Vivimos en piloto automático, tratando de manifestar la paz y la sanación, pero todo sigue igual, haciéndonos cuestionar si nuestra propia energía está bloqueada. ¿Qué intenta decirnos el alma en este espacio de quietud, 3 días antes de que el gran cambio se materialice en el mundo externo? La mayoría de nosotros se enfoca en el deseo o en el evento futuro e ignora lo que está sucediendo en el campo de preparación, en esa quietud que la sabiduría ancestral llama el vacío fértil. Es ahí donde realmente inicia la transformación, no con ruido ni con un evento externo, sino con una sutil presintonía vibracional. Tu alma envía una señal, y rara vez es una alarma. Es un susurro que exige escucha y, más que eso, presencia. Claudio Naranjo, con su visión profunda del ser, nos invita a enfrentar ese grito interno, esa ansiedad silenciosa, no como un defecto que haya que corregir, sino como la voz de nuestra alma tratando de mostrarnos las heridas que el tiempo por sí solo no ha logrado sanar. La señal que sientes puede ser, irónicamente, un breve retorno a tu miedo central, a tu fijación más antigua. Ese miedo no es un retroceso, sino una prueba final, el último intento de tu ego de sabotear la transición antes de que ocurra tu liberación hacia un nuevo nivel de conciencia. Es tu propio sistema energético clamando por un alineamiento urgente. Piensa en la analogía del buzo. Antes de un gran y profundo descenso, es necesario vaciar los pulmones de todo el aire viejo. Es un acto de purga, de preparación interna. El alma hace exactamente lo mismo. La señal es, con frecuencia, la purga silenciosa de energías antiguas, la calma paradójica que precede a la tormenta de bendiciones. Es tu frecuencia interna ajustándose, limpiando la resonancia del trauma no procesado para que la paz inquebrantable pueda asentarse. En este video, vamos a descubrir juntos por qué este periodo previo al cambio es tan crucial y cómo la neurociencia espiritual explica la química de tu alma antes del salto cuántico. Vamos a comprender cómo la entrega es una estrategia neurocientífica y cómo el legado compasivo de Gabor Maté nos enseña que la verdadera sanación es la integración del dolor, no su huida. Nuestra promesa es clara: darte un camino de regreso a ti mismo, para reequilibrar tu energía y empezar a atraer la vida que realmente mereces. Inspirados por las enseñanzas profundas de Claudio Naranjo y por la visión integradora de mentes como Gabor Maté y Carl Jung, aprenderemos a reconocer la señal del alma y a transmutarla en fuerza. Muchas veces, cuando el universo se prepara para entregarnos una nueva realidad, ya sea la sanación de un trauma, una nueva relación o un cambio profesional, nosotros, irónicamente, saboteamos este proceso. Y lo hacemos con la mejor de las intenciones, la de controlar. En este periodo de presintonía, nos convertimos en maestros de la falsa productividad, ese impulso de hacer, de planear en exceso, de llenar cada segundo con tareas. No es una señal de diligencia, sino una fuga dopaminérgica del presente que está reconfigurándose. Es nuestro miedo de que el vacío fértil se convierta en vacío absoluto. Por eso corremos para evitar la quietud interna, que es el campo de preparación para un cambio profundo. El cansancio de intentar manifestar cambios y ver que todo permanece igual se origina exactamente aquí, en la disonancia entre el deseo consciente y la vibración de urgencia y control. Lo que ocurre es lo que llamamos el efecto Galatea al revés. Así como la expectativa de un maestro sobre un alumno puede influir en su desempeño, nuestra expectativa interna, muchas veces negativa, de autosabotaje o basada en la creencia de que no somos dignos de algo mejor, se convierte en una profecía que se cumple sola.
Esa expectativa ansiosa actúa como un campo de energía que mata el cambio antes de que nazca, impidiendo la manifestación que está alineada con el alma. Deseas una paz inquebrantable y la liberación, pero vibras la urgencia del pasado que aún no ha sido sanado. El camino para transmutar esta ansiedad de control no está en la lucha, sino en la escucha y en el recibimiento. Un modelo mental simple, pero profundo, puede guiarte. Está dividido en 3 etapas. La primera es el reconocimiento. Deja de juzgar la ansiedad como algo malo. Es solo el miedo a lo desconocido manifestándose. La segunda es la presencia. En lugar de planear lo que harás en los próximos 3 días, respira y siente tu cuerpo. Ancla tu atención en el ahora, permitiendo que la energía fluya sin una intervención forzada. La tercera es la intención elevada. Cambia la intención de necesito controlar el resultado a recibo el proceso de sanación y confío en el ritmo de mi alma. Esta intención consciente y compasiva es la clave para realinear tu frecuencia vibracional. Recuerda, la señal que tu alma envía no es un pedido de acción externa, sino una invitación a la reprogramación y a la coherencia neuroemocional interna. A veces, la mente racional se niega a aceptar que la sanación o el cambio puedan ser tan sutiles, tan internos, pero nuestro cuerpo, guiado por la neurociencia, ya está en proceso de transición mucho antes de que el evento externo se manifieste. En las 72 horas que preceden un cambio real, el cuerpo activa el eje HPA, hipotálamo pituitaria adrenal, encargado de manejar el estrés. El cortisol puede aumentar ligeramente, preparando al organismo para el estrés de la novedad, y al mismo tiempo, el alma envía señales de oxitocina, la química de la conexión y de la calma, que actúa para pacificar el sistema nervioso. Esta danza interna entre la preparación biológica para lo desconocido y la certeza del alma es la señal silenciosa. Existe un error invisible que la mayoría comete al interpretar esta señal. Confunden un alivio repentino o una quietud inesperada, que es la descarga hormonal del cuerpo aceptando el nuevo camino, con abandono o aburrimiento. Ese momento en el que esperabas sentir ansiedad, pero en su lugar sientes una extraña ausencia de urgencia, no es la señal para dejar de avanzar. Es la prueba de que la lucha interna terminó y de que tu cuerpo, por fin, aceptó el nuevo alineamiento vibracional. Es la primera experiencia de paz inevitable, la manifestación de la coherencia neuroemocional. El poder de la neuroplasticidad cerebral es crucial en este punto. Cuando dejas de luchar frenéticamente para construir el camino y adoptas la escucha y el silencio, la plasticidad cerebral entra en acción. Crea nuevas rutas neuronales, nuevos caminos abiertos hacia la nueva realidad, precisamente porque eliminaste el ruido y la rigidez del control. El cerebro, de manera sutil, está siendo reprogramado para la paz interior. Esta es la ciencia detrás de la entrega. La mente y el cuerpo solo pueden construir lo nuevo cuando existe un relajamiento del músculo de la voluntad, permitiendo que la intención y la frecuencia de tu alma tomen la delantera en el proceso de transformación. La señal es tu biología y tu espiritualidad práctica entrando en armonía. Es común que en la búsqueda de una espiritualidad que sane, caigamos en la trampa de la performance. Queremos vibrar alto a toda costa, ignorando el dolor, el duelo y el miedo, como si sentir la sombra fuera una señal de fracaso en nuestra manifestación. Pero la transformación profunda no tolera esa negación. Lo que la naturaleza nos enseña sobre la paciencia vibracional es que, para que surja una nueva vida, lo antiguo necesita desintegrarse. Piensa en la metáfora de la oruga que se disuelve por completo dentro de la crisálida antes de convertirse en mariposa. Esa fase de descomposición de tu antiguo yo es lo que la mente, acostumbrada a la rigidez, interpreta como una vibración baja. El giro, por lo tanto, exige que rompas ciclos de autosabotaje y patrones negativos con conciencia y compasión. La disonancia entre deseo y sombra es el punto crucial aquí, como nos enseñan Jung y Naranjo. El cambio solo es real y sostenible si es integrado, si acoges la parte que todavía duda o teme, no solamente si proyectas un pensamiento positivo forzado. El reencuentro contigo mismo exige que veas el dolor
no como un error, sino como un catalizador de crecimiento. El gran cuidado que debemos tener es con la tendencia de usar frases como «solo manifiesta» o «sé luz» como una máscara para negar el dolor interno. La frecuencia vibracional no es simplemente pensar positivo, es la resonancia de tu verdad emocional, muchas veces bloqueada por traumas no resueltos. El público que busca la sanación necesita un espacio seguro donde pueda sentirse acogido en su vulnerabilidad, pues el reconocimiento del dolor y la duda es parte fundamental del proceso de transformación espiritual y emocional. No estás solo en este dolor de perderte mientras intentas agradar a los demás. Existe un camino de regreso hacia tu esencia. Es natural que, en el camino de la transformación, confundamos la inercia con un bloqueo. Si estamos acostumbrados al ruido mental de la ansiedad o a la lucha constante, el momento en que el alma se aquieta para recibir lo nuevo puede sentirse como un vacío aterrador. Este periodo de presintonía, donde parece que no estás sintiendo nada o que nada está pasando, no es el final de tu proceso de sanación, es el vacío fértil, es en realidad el vacío energético que el universo utiliza para llenarlo con la nueva realidad. La mayoría de nosotros intenta llenar este vacío con urgencia, buscando distracciones o nuevas metas, precisamente por miedo a la soledad y a la sensación de desconexión. El gran secreto para mantener la coherencia emocional durante este tiempo está en la práctica del no hacer taoísta. Esta quietud no es pasividad, es ausencia de conflicto interno. Es la sabiduría de reconocer que la quietud es más poderosa que la intención ruidosa y agitada. El alineamiento no se fuerza, se permite. Es necesario confiar en que, al abrazar el silencio, estás dando espacio para que tu frecuencia vibracional se armonice con la paz inquebrantable. Esta es una lección que se manifiesta en experiencias cotidianas. Hubo el caso de un emprendedor que pasó 3 años fracasando al intentar forzar una sociedad de negocios, usando toda su energía en la búsqueda y en la manipulación de los resultados. El momento en que la sociedad finalmente se manifestó de manera fluida e inesperada fue exactamente cuando dejó de forzar la conexión y, exhausto, abrazó el silencio y la aceptación. El flujo divino de la vida necesitaba la ausencia de la lucha del ego para actuar. La señal de tu alma es muchas veces esa ausencia de urgencia, la prueba de que la liberación está en camino. Cuando la transformación está a pocos pasos de concretarse, el ego, que se alimenta de lo conocido y del control, hace su último intento de sabotaje. Puedes experimentar señales sutiles de que tu frecuencia está desalineada. La repetición breve pero intensa del viejo patrón exactamente 3 días antes del cambio. Esa discusión, ese detonante emocional o esa crisis de autosabotaje que parece completamente aleatoria es en realidad una prueba final del universo y de tu inconsciente, mostrando el residuo del dolor que aún necesita ser acogido. El miedo central que pensaste haber sanado regresa para que lo veas con nuevos ojos, con la compasión de quien está a punto de liberarse. Existe un factor silencioso que sabotea tu frecuencia, la resistencia inconsciente a la felicidad o al éxito. El miedo a lo desconocido y a quien tendrás que convertirte con la nueva realidad es muchas veces más fuerte que el dolor de permanecer en el sufrimiento familiar. Te preguntas internamente si eres digno de vivir algo mejor, si mereces la sanación y el amor verdadero, y esta duda baja tu vibración. El ego prefiere el sufrimiento que conoce a la grandeza que teme. Comprender el error fatal de quien intenta controlar el tiempo divino es esencial. El engaño no está en desear el cambio, sino en querer acelerar la señal, cuando la verdadera maestría reside en permitir que se revele en su propio tiempo. Buscas respuestas reales y dirección interior, pero la urgencia de controlar el tiempo solo refuerza tu apego al miedo. La liberación de patrones no se encuentra en la rigidez, sino en el acogimiento de la vulnerabilidad y en la confianza de que el alineamiento ya está sucediendo. La señal que tu alma envía es una invitación a soltar la necesidad de control y abrazar la presencia de tu esencia. La palabra entrega se ha convertido en un cliché espiritual, muchas veces confundida con pasividad o inacción, pero en realidad
Es una de las estrategias más sofisticadas que la neurociencia y la espiritualidad práctica pueden ofrecernos. ¿Qué significa entregarse verdaderamente? No es cruzar los brazos y esperar a que la vida suceda. Es el acto de activar el sistema nervioso parasimpático. Al hacerlo, el cuerpo apaga el modo de lucha o huida simpático, permitiendo que la intuición, que reside en la corteza prefrontal, tome el mando en el momento de la transición. La entrega es, por lo tanto, la acción precisa en el momento exacto, sin el ruido caótico del ego ansioso. Muchos mitos rodean la entrega. El principal es creer que es pasividad. Sin embargo, la verdadera transformación es la capacidad de discernir cuándo actuar y cuándo permitir el flujo divino de la vida. Cuando estás entregado, no estás renunciando a tu deseo, sino elevando tu intención a un nivel de confianza inquebrantable, rompiendo los ciclos de autosabotaje. La entrega es el reconocimiento de que tu frecuencia vibracional ya está alineada y que la necesidad de control mental es solo una interferencia. Las enseñanzas de Don R. Price y Ross Hudson, al profundizar la visión de Naranjo sobre el eneagrama, muestran la importancia de soltar la fijación del ego para que la virtud esencial pueda emerger y guiar el cambio. El ego se fija en aquello que le da una falsa sensación de seguridad, pero la sanación exige que abandones esa rigidez. La señal que tu alma envía, esa quietud de 3 días, es la invitación para que practiques la entrega como una coherencia neuroemocional, permitiendo que la luz interior, que es tu verdad, guíe tu camino de liberación. Muchas tradiciones espirituales hablan sobre la importancia del número 3, y en la jornada de la transformación, los 3 días que anteceden al evento de cambio siguen un ritmo profundo del inconsciente que no podemos ignorar. Es vital tener cuidado con la interpretación literal, pues los 3 días son un ciclo simbólico que utiliza el alma: la muerte, el primer día de desapego; el limbo, el segundo día de vacío fértil; y el renacimiento, el tercer día de alineamiento y aceptación. Tu alma sigue este ritmo sagrado de transmutación, y la prisa por querer saltar esta fase solo genera más ansiedad y autosabotaje. Esta cadencia es como la analogía inteligente del patrón de la luna nueva. La oscuridad total, ese periodo en el que la luna parece invisible en el cielo, es el momento de mayor potencial, donde la intención se siembra en el silencio. Los 3 días de no pasar nada en tu proceso son el punto de no retorno, el último momento de quietud antes de la explosión de luz. Es en este punto donde la verdad oculta de tu frecuencia vibracional se revela. Puedes hacer una prueba simple para saber si estás en el camino correcto. Si tu reacción ante el malestar, el aburrimiento o el vacío fértil es el viejo vicio del ego, comer en exceso, comprar impulsivamente, huir de tu hogar o de tus emociones, estás fuera del flujo y atrapado en el miedo. Pero si tu reacción es la escucha interna, el silencio acogedor, la escritura reflexiva o cualquier otra práctica que promueva la presencia, estás en el alineamiento. La señal del alma es tu capacidad de abrazar el malestar con compasión. El periodo de presintonía es el escenario donde se desarrolla el drama del autosabotaje. En el fondo, el verdadero bloqueo que impide la transformación no es una frecuencia baja, sino la disociación entre tu yo, que desea la sanación, y tu yo, que inconscientemente cree que no merece la liberación. Esta división interna, esta traición a tu propio deseo, es lo que podemos llamar el efecto Judas, el momento en el que te traicionas antes de la victoria, por miedo a la grandeza o a la responsabilidad que el nuevo nivel de vida exige. El factor clave para transmutar este drama es la inversión de expectativas. Aprendiste que, para que un cambio sea real, debe venir con garantías y certezas, pero la señal de que la manifestación está llegando es justamente la falta de garantía. El ego necesita certeza para sentirse seguro, pero el alma necesita confianza para expandirse. El alineamiento ocurre cuando aceptas lo desconocido con la presencia y la compasión de alguien que sabe que está en el flujo. Para desactivar este efecto Judas, esta traición interna, es necesario un trabajo de reprogramación de tu realidad interior. Una técnica poderosa es la
reescritura del guión. Basada en la idea de que la imaginación es la verdadera creadora de tu realidad, no solo sientes el deseo realizado, sino que anclas la nueva realidad en tu mente. No es un fingimiento superficial, sino un acto profundo de intención y coherencia neuroemocional, donde te ves actuando desde tu yo sanado y liberado 3 días antes de que aparezca la evidencia externa. Esta práctica transforma el miedo a merecer en una certeza vibracional inquebrantable. La mente humana es por naturaleza adicta a la búsqueda y a la anticipación. La señal que tu alma envía, ese periodo de quietud de 3 días que precede al cambio, revela una de las trampas más grandes de la manifestación, la dependencia de la dopamina. Lo que la naturaleza dice sobre ti es que la mente, adicta a la recompensa de la búsqueda y a la emoción de la intención, es ciega a la llegada. Empiezas a vibrar en la urgencia de buscar la sanación en lugar de vivir en el resultado de ella. Estás vibrando desde la búsqueda y no desde la plenitud del resultado. El error común está en confundir la emoción de la intención, la descarga de dopamina, que es la energía de la acción y de la anticipación, con la plenitud de la verdadera vibración, la serotonina y la oxitocina, que representan la paz inquebrantable y la coherencia emocional. Esta confusión provoca que, cuando llega la calma de la presintonía, la interpretes como aburrimiento o inercia, y entonces vuelvas a buscar el ruido y la agitación que te mantienen atrapado en el ciclo de autosabotaje. El secreto ya no está en manifestar, porque eso implica falta, sino en empezar a vivir como si ya fuera. Esto no es un fingimiento vacío, sino una coherencia neuroemocional profunda. Es el acto de cambiar tu frecuencia hacia un estado de presencia y gratitud consciente, anclando la realidad que buscas. El despertar ocurre cuando apagas el vicio dopaminérgico de la búsqueda y permites que la serotonina de la aceptación y del flujo tome el control. La transformación es el acto de dejar de buscar al universo y permitir que él te encuentre a ti. Hemos llegado al punto crucial, el momento en el que la transformación interna, nutrida por el silencio y la presencia de los 3 días de presintonía, se manifiesta como un nuevo lenguaje en el mundo. Este es el lenguaje secreto del cambio, donde ya no necesitas forzar nada, sino simplemente observar las señales de que tu antigua estructura energética colapsó para darle espacio a lo nuevo. La primera señal es el ejemplo contraintuitivo, ese problema antiguo que de repente se resuelve solo, sin tu intervención frenética. Esto no es suerte, es la reubicación de energía del universo, que reconoce tu alineamiento y comienza a despejar el camino para ti. La consecuencia inmediata de este colapso es la segunda señal, la sensación de paz inevitable respecto a algo que antes generaba una ansiedad silenciosa. Es una calma profunda ante un futuro incierto, el reconocimiento interno de que la lucha terminó. Sientes que el ego dejó de pelear por el control y que tu frecuencia vibracional se instaló en un campo de certeza. Esa paz es la prueba de que el nuevo campo energético está establecido y listo para ser vivido. La tercera señal viene de la sabiduría ancestral, como enseña Jack Kornfield. Es la analogía del río. El cambio llega cuando dejas de luchar contra la corriente y te permites ser llevado por el flujo de la vida. La señal final es el relajamiento del músculo de la voluntad. No es que hayas dejado de importarte, sino que tu intención se fusionó con la entrega y ya no necesitas usar la fuerza. Regresas a confiar en tu capacidad interna para sanarte y empiezas a atraer la vida que resuena con tu yo auténtico. El punto de giro de tu camino de sanación no está en el destino, sino en reconocer las señales sutiles que aparecen 3 días antes. La verdadera maestría consiste en no ignorar la quietud, el miedo final o el alivio repentino, porque son el espejo de tu alma realineándose. El legado de Gabor Maté nos recuerda que la clave es la conexión. La sanación no está en huir del dolor, sino en acogerlo con compasión como parte esencial del proceso de crecimiento. El cambio es la integración del trauma, no su evasión. El alma envía una señal para la reconexión con tu esencia, no para la próxima distracción o la siguiente búsqueda. La promesa de la nueva frecuencia es la invitación final para que te entregues a tu autoridad interna
y empieces a actuar desde este nuevo campo de paz y certeza. Los 3 días de transición ya se completaron en tu silencio. Si llegaste hasta aquí, debes saber que la luz de tu conciencia ya está más fuerte que nunca. Sigue honrando tu camino, porque tu sanación es un faro para el universo y para aquellos que también buscan el camino de regreso a casa. Nos gustaría saber, ¿qué idea de este video tocó más tu alma hoy y cómo resuena con tu frecuencia? Deja tu comentario y ayuda a construir este puerto seguro emocional para otros viajeros del alma. Suscríbete y activa la campanita para más viajes de autoconocimiento profundo. Hasta la próxima jornada, donde la ciencia se encuentra con el alma. Y recuerda, la paz que buscas reside en la coherencia vibracional de ser quien realmente eres.